Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Valle por la invitación, la presentación y la invitación, porque siempre es un placer venir aquí y con el público siempre incondicional. Y es un honor y también una responsabilidad hablar sobre San Fernando, uno de los personajes claves de la historia de España, no solo de la historia medieval, sino de la historia en general de España. Y un personaje, como decía Valle, que tiene un cierto paralelismo con Isabel la Católica, que es ese estar en un lugar muy secundario en la sucesión y, sin embargo, la providencia, Dios es maestro de la historia y se ve muy bien. No son los únicos personajes que no están llamados a gobernar y, gracias a Dios, llegaron a gobernar. Y son ejemplo de vida cristiana y ejemplo de gobierno que dieron, en su caso, a sus reinos, Castilla, León, Isabel la Católica ya a esa España reconstruida, restaurada, y otros también a España unos años de paz, prosperidad. Y años en los que además no solo se da la prosperidad económica, la prosperidad cultural, la prosperidad, la paz social, sino que todo eso invita también a volver los ojos a Dios, a que sea España, esa España católica, esa raíz católica de España salga adelante y se vea en todos sus actos y la sociedad no se avergüence de la fe, como por desgracia vemos hoy en día. Como digo, es una responsabilidad y es complicado resumir en una hora la vida o los datos, los aspectos más importantes de Fernando III el Santo. Podríamos resumir su reinado en una serie de pautas, una serie de hechos que realmente marcan su historia, marcan su vida y marcan la historia de España. Esa unión definitiva de los reinos de Castilla y de León en 1230, que contribuye a la posterior unión de España con Isabel la Católica y Fernando el Católico. No es que dependa solo de este hecho, pero este hecho ayudó mucho a la posterior unión. El avance reconquistador que consigue Fernando III el Santo une a sus reinos de Castilla y León cerca de 100.000 kilómetros cuadrados, el Valle del Guadalquivir, Murcia, dejando prácticamente ya sentenciada la reconquista, la lucha de casi 8 siglos contra el dominio islámico. También es una época en la que el rey busca consolidar el poder regio para conseguir la unidad del reino, pensando en la unidad hispánica futura, y para reforzar o evitar las luchas internas entre los diversos poderes, especialmente los diversos bandos, clanes nobiliarios, que buscando controlar al rey y tener una participación en el poder político, revolvían a menudo y provocaban desórdenes contra el rey y contra los habitantes del reino. También provoca o inicia una reforma administrativa buscando la eficiencia, buscando evitar duplicidades en los cargos, buscando unificar siempre esos reinos que ha recibido y que quiere mantener unidos para dar un paso adelante en esa unidad hispánica que se está queriendo reconstruir. Es también un promotor de la cultura, como ha señalado efectivamente Valle, esas catedrales o esas partes góticas de las catedrales de Burgos, donde él se casó, de Toledo, de León, y la promoción también de la Universidad de Salamanca de forma muy especial, una universidad que había fundado ya su abuelo Alfonso VIII, pero que estaba pasando una crisis económica muy dura, de forma que sin el apoyo de Fernando III quizás no hubiese salido adelante la universidad. Posiblemente habría salido siglos después y la universidad, que está llamada a ser uno de los grandes honores para nuestra patria, uno de los grandes centros de estudio del derecho, de promoción del derecho de gentes. Recordemos que el papel de la Universidad de Salamanca de cara a la evangelización de América, y también promotor de la lengua romance, del castellano, en los documentos oficiales. No es todavía la lengua oficial de la Cancillería Regia, pero se empieza a utilizar de forma muy habitual. Pero sobre todo, Fernando III es un rey modélico, es un rey ejemplar que quiso llevar a la vida privada, pero también a la vida pública, los preceptos del Evangelio. Quiso gobernar de acuerdo con la ley de Dios, y eso le suponía ser un hombre leal, ser un hombre de honor, de palabra, de forma que aquellos pactos que firmaba con los musulmanes, todos sabían que se iban a cumplir.
era un hombre de palabra, no cambiaba de opinión cada 2 por 3, sino que lo que decía lo llevaba adelante. Le fuese mejor, le conviniese más o le conviniese menos, porque era ser un hombre veraz de acuerdo con las normas del Evangelio. Fernando III el Santo es un pilar importante en la historia de España, pero no es un personaje que nace aislado, que surge por casualidad. Realmente la historia es un paso, es una continuidad de acontecimientos y de personajes que van poniendo unas bases que se van renovando, se van completando, se van perfeccionando. Cuando Fernando III el Santo llega al trono de León, 1230, unos años antes de Castilla, 1217, España está viviendo ese proceso que conocemos como la Reconquista, un proceso largo, un proceso complejo, un proceso de casi 8 siglos en total, que parte desde el año 822, la primera batalla, la batalla de Covadonga, en que el rey, aunque quizás el título rey es un poco grande todavía, de Asturias, Pelayo, vence a los musulmanes. A partir de ese momento van a nacer unos reinos, unos condados, que se van a ir creciendo y fortaleciendo, pero al mismo tiempo van a estar aspirando continuamente a la unidad. Una unidad que va a inspirar esa lucha de la Reconquista con una faceta religiosa y una faceta militar, una faceta de restablecer el dominio cristiano sobre el territorio y una faceta también religiosa de restablecer la Iglesia, restablecer la fe. Cuando Fernando III el Santo nace, el año 1201, nos encontramos con el panorama de España dividido en 5 grandes reinos. Los reinos de León y Castilla, que nacen de un tronco común, de ese reino de Asturias, después reino de León, están separados gobernados por parientes muy cercanos, en concreto en ese momento son primos hermanos, pero están enfrentados también. La aspiración a la unidad es una historia de contrastes, una historia de pasos adelante y de enfrentamientos, de búsqueda de la unidad mediante muchos elementos y al mismo tiempo de enfrentamientos a veces por motivos realmente personales, podríamos decir, ambiciones personales que están presentes muchas veces en la historia y de forma determinante en algunos casos. Junto a Castilla y León nos encontramos con el Reino de Portugal, que se ha desgajado del Reino de León unos años antes, casi un siglo antes de Fernando III el Santo. Nos encontramos con un pequeño reino de Navarra que ha quedado ya reducido en la zona pirenaica, sin posibilidad de avanzar hacia el sur, y por ello se orienta hacia el sur de Francia, y una corona de Aragón que une un reino de Aragón y un condado de Barcelona de forma indisoluble y que va a continuar una expansión reconquistadora por el Levante peninsular. Fernando III nace en 1201 y en ese momento es cuando entramos en una época de verdadero esplendor, podemos decir que en toda Europa, pero especialmente en los reinos hispánicos. Es el momento en el que se va a completar la reconquista de Portugal, en torno a 1230, completa la reconquista del Algarve, y la corona de Aragón va a conquistar el reino de Mallorca y el reino de Valencia. De esa forma, en torno a 1248, Aragón completa su reconquista peninsular. Ya no tiene posibilidad de conquistar más tierras porque ha pactado con Castilla cuáles son los límites que corresponden a cada uno. Por su parte, Castilla, con Fernando III el Santo, va a protagonizar, como he dicho, esa expansión territorial inmensa que va casi a duplicar la extensión del Reino de Castilla. Si son Castilla y León, ya no, pero si es Castilla, es casi la mitad o casi la misma extensión del territorio que comprendía el Reino de Castilla. Y deja sentenciada también la Reconquista, porque ya solo queda un reino de Granada, que es vasallo de Castilla, que se declara el rey de Granada vasallo de Fernando III de Castilla. Por lo tanto, es un siglo de esplendor, es un siglo de expansión territorial, de dominio territorial notable. Y nos encontramos con un personaje, Fernando III, que nace, como digo, en 1201, sin tener muchas posibilidades para ser rey ni de Castilla ni de León. Aunque, como digo, la providencia juega y le dio el éxito en los dos casos. Fernando III nace en 1201, muere en 1252. Llena prácticamente la primera mitad del siglo XIII. Momento de esplendor, momento clave para la historia de Castilla y León, para la historia de España.
Fernando III es hijo de Alfonso IX, rey de León. Su padre es el rey de León, Alfonso IX. Perdón, es que sin gafas no veía. Es hijo de Alfonso IX, rey de León, y de Berenguela, que es infanta de Castilla, hija de Alfonso VIII de Castilla. El matrimonio se plantea con un problema de base, un problema que no se va a resolver. Los contrayentes, Berenguela, Alfonso IX, son parientes en grado tercero, son parientes muy cercanos. Alfonso IX y Alfonso VIII son primos hermanos. Es un grado de parentesco prohibido por la Iglesia y se celebra, como muchas veces en la Edad Media, con la esperanza de que una vez celebrado el Papa conceda la dispensa pontificia a ese grado de consanguinidad. Pero el Papa del momento es Inocencio III, un Papa firme, un Papa que no está dispuesto a ceder ante ningún poder político, lo refleja muy bien ante el emperador alemán, pero también en este caso no está dispuesto a ceder, considera que el matrimonio no puede celebrarse, que es nulo de origen por esa consanguinidad tan cercana. Después de 6 años de matrimonio, los cónyuges se tienen que separar, aceptan por fin la sentencia de nulidad que el Papa reitera continuamente y Berenguela vuelve a Castilla. ¿Por qué se había celebrado ese matrimonio que se sabía? Partía con esa dificultad que no se consiguió resolver. Pues por un motivo muy claro. Castilla y León aspiran a la unidad hispánica, pero están enfrentados ya hacía tiempo por las tierras fronterizas. Castilla ha incorporado en su reino, su frontera, la tierra de Campos, más o menos las provincias de Palencia y Valladolid actuales, y León reivindica esas tierras como propias. Para evitar la guerra que se había desarrollado en los años anteriores, con diversos episodios no muy graves, pero siempre eran conflictos bélicos, para cerrar la guerra entre Castilla y León se había fijado ese matrimonio. De esta forma, Berenguela, la infanta castellana, llevaría como dote, como esos bienes que la mujer aporta al matrimonio, algunas de las plazas discutidas entre León y Castilla, y de esa forma León quedaba contenta porque pasaban al dominio real, a través de Berenguela es cierto, pero pasaban al dominio real esas plazas discutidas. El matrimonio, como digo, no pudo consolidarse, estuvieron conviviendo 6 años, parece que en el matrimonio hubo un verdadero amor entre los esposos y fue para Berenguela un golpe muy duro tener que volver a Castilla, separarse de Alfonso IX, pero lo aceptó en gran parte porque pesaba una amenaza de excomunión si los cónyuges no se separaban. Berenguela ha tenido de este matrimonio con Alfonso IX 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones. El tercero de los hijos es Fernando III. Es el más importante, es el principal, pero también hay otro hermano pequeño, Alfonso, que va a ser un gran colaborador de Fernando. Alfonso de Molina va a colaborar con él en muchas tareas militares y en las tareas de gobierno. La situación era, por lo tanto, complicada y vemos también cómo en este momento hay una serie de personajes que adelantan o que tienen la prioridad sobre Fernando III para el trono de Castilla y de León. Alfonso IX se había casado unos años antes de haberse casado con Berenguela en otro matrimonio que tenía también interés político, es con una infanta portuguesa, Teresa de Portugal, porque Portugal y León eran reinos hermanos, están también en manos de parientes, pero también con ciertas rivalidades. Portugal siempre teme que León, luego Castilla y León, quiera unir el reino de Portugal, quiera recuperar ese reino de Portugal. Y hay una tirantez continua. El matrimonio de Alfonso IX con Teresa de Portugal intentaba limar esas asperezas y conseguir otra vez el buen acuerdo entre los dos reinos. El matrimonio, como el de Berenguela, fue también declarado nulo, eran también parientes muy cercanos. Y de este matrimonio, Alfonso IX tenía 3 hijos. Hay un hijo, Fernando, que se le llama el portugués, para diferenciarlo, y vemos cómo al mismo tiempo tenemos a Fernando III, podríamos decirle el leonés, para distinguirle del anterior, y hay en Castilla también un Fernando, hermano de Berenguela, que era hijo de Alfonso VIII y por lo tanto el heredero normal de la corona de Castilla. Coinciden nombres como es habitual en la Edad Media.
porque es una práctica frecuente poner al hijo el nombre del abuelo y mantener así los linajes familiares. Y hay que andar con mucho cuidado porque al mismo tiempo aquí tenemos 3 Fernandos, otra vez son Juanes, Alfonsos, y hay que andar mirando con cuidado cuál de ellos es, porque no se dice muchas veces más que el infante Fernando y el infante Alfonso, y hay que andar buscando por otros datos cuál de ellos es. Fernando III, por lo tanto, nuestro rey, tiene muy pocas posibilidades de ser rey de León, porque tiene un medio hermano mayor que él, el Fernando portugués, el hijo de Teresa y de Alfonso IX. Sin embargo, cuando Berenguela y Alfonso IX se separan, Alfonso VIII y Alfonso IX firman un tratado. Firman un tratado para evitar que la guerra renazca otra vez entre Castilla y Portugal. Y el tratado lleva una cláusula que Alfonso IX acepta, que es designar a su Fernando III, al leonés, como heredero de León, pasando por encima de los derechos del portugués. Pero bueno, la situación es un tratado que interesa ante todo firmar para establecer la paz con Castilla. No sabemos si Alfonso IX estaba realmente convencido de posponer los derechos de su hijo primogénito ante los de Fernando III, pero el tratado se firmó así y durante unos años Fernando III es el heredero del Reino de León y figura en los documentos como tal y acompaña a su padre con cierta frecuencia. Oscila entre las cortes de Castilla y León, está unas temporadas en la corte, otras en la otra. Y cuando está Fernando III con Alfonso IX en León, vemos la influencia de Alfonso IX en un aspecto muy grande, un aspecto muy importante en su vida, es el militar. Alfonso IX era un gran estratega, fue un gran militar y formó realmente a su hijo, al Fernando III, en ese aspecto, aunque también en Castilla estaba Alfonso VIII, su abuelo, que también fue un gran jefe militar. Fernando III, por lo tanto, es reconocido, por lo menos teóricamente, heredero de León, pero va a perder unos años después ese título y luego veremos por qué. Mientras tanto, en Castilla, los derechos sucesorios de Alfonso VIII corresponden a su hijo mayor, al mayor de los hijos, de los varones, que es este Fernando el Castellano. Pero Fernando muere en 1211 y se plantea la sucesión, aunque hay otro hijo varón, Enrique I. Es decir, Fernando III no tenía realmente muchas posibilidades de acceder al trono de Castilla. Tenía por delante 2 tíos, Fernando e Enrique I, jóvenes, posibilidad de tener hijos, de casarse y tener hijos, de forma que él quedaría relegado a un lugar muy secundario. Porque además, si fallecían sus tíos, quien heredaba el trono era su madre, Berenguela, no él, sino la mujer. En Castilla y León, la mujer puede reinar, y había habido una reina antes, Urraca, la hija de Alfonso VI, la mujer puede reinar a falta de varón. Si hay varón, sus derechos sucesorios quedan relegados. Pero Fernando, como digo, muere en 1211. Bueno, nuestro Fernando III no tiene derecho tampoco al trono porque hereda Enrique I. Enrique I, cuando llega al trono, cuando muere su padre, Alfonso VIII, 1214, es un niño de 11 años y es coronado como rey sin ningún problema. Se nombra una regente, que la norma habitual es que sea un pariente del rey, y en este caso va a ser su hermana Berenguela, que tiene 23, 24 años más que él. Es mayor, se llevan muchos años entre uno y otro hermanos, y Berenguela es proclamada regente, es designada regente del rey y de Castilla. Enrique I tiene 11 años, se plantea enseguida su boda para que pueda ya asegurar la herencia, pero antes de poder casarse con 14 años muere en un accidente pues típico de la Edad Media, un accidente juvenil, jugando con otros chiquillos, se le cae una teja en la cabeza y aunque se intentó una operación, murió al poco tiempo. Enrique I estaba bajo la regencia de su hermana, Berenguela, pero en Castilla había uno de los linajes nobiliarios, el linaje de los Lara, que había conseguido que Berenguela, para lograr la paz en Castilla, renunciase a la regencia a favor de uno de los miembros de esa familia, de Álvar Pérez de Lara.
había renunciado a la regencia, repito, para evitar una guerra civil en Castilla. Y este noble lo que hace es manejar el reino a su gusto, favorecer sus intereses personales y familiares, aparta a Berenguela totalmente, pero Berenguela mantiene contactos con la corte de Enrique I, tiene sus leales en torno a Enrique I. Y cuando muere Enrique I, aunque el de Lara quiere mantenerlo en secreto para manejar los hilos y tratar incluso con Alfonso IX para proclamarle a él como rey de Castilla, Berenguela se entera rápidamente de la muerte de su hermano Enrique I y llama a Fernando III para que vaya a Castilla con ella a reivindicar el trono. Fernando III está en León en ese momento, en 1217, cuando muere Enrique I, está en León con su padre, está ejerciendo como heredero de León, está acompañando a su padre en las empresas de gobierno, pero cuando muere Enrique I, como digo, Berenguela le hace llamar a Castilla sin decir el motivo. Oculta que ha muerto Enrique I y que Fernando puede acceder al trono de Castilla. Realmente no es él, es Berenguela. Pero aquí vemos cómo Berenguela pensaba ya posiblemente en su hijo, pensaba ya en ese gesto de generosidad que va a dar en este momento. Fernando III llega a Castilla, repito, su padre desconoce el motivo de esa llegada, le dice que los nobles que van a buscarle, que la reina le añora mucho, que está muy unida a él y que quiere verle, llega a Castilla y en una reunión en Valladolid, una gran parte de la nobleza de Castilla y las ciudades de Castilla reconocen a Berenguela como reina. Pero en ese mismo acto, Berenguela renuncia al trono a favor de su hijo Fernando III. Las crónicas dicen que le han pedido las ciudades, especialmente a Berenguela, que renuncie al trono porque es una carga muy fuerte para que una mujer pueda llevarlo. Repito, hay antecedentes de una mujer que había reinado, un reinado muy conflictivo, también hay que reconocerlo, pero Berenguela posiblemente ya había pensado antes en renunciar en su hijo, porque si no hubiese sido coronada como reina, dejando a su hijo en León para afianzar su puesto en León. Pero el llamar a su hijo a Castilla, indica que ella ya pensaba en esta acción, en ese ceder el trono a Fernando III. Y efectivamente, en 1217, Fernando III es reconocido como rey de Castilla, aunque su madre, Berenguela, conserva el título de reina y las prerrogativas de reina hasta que muere en 1246. Va a haber una muy buena convivencia, un muy buen acuerdo entre Berenguela y Fernando III durante casi toda su vida. Solo después del segundo matrimonio de Fernando III con Juana de Poitiers parece que la relación ya no fue tan buena, fue un poco más distante, pero Berenguela actuó siempre como consejera, como apoyo fundamental para Fernando. Apoyo que nos recuerda también la figura de Isabel la Católica. Ella no podía participar en las empresas bélicas, es una cuestión moral que se tiene muy clara en la Edad Media. La mujer que da vida no puede quitarla, no puede participar en la guerra, porque es quitar la vida y la mujer da vida, no puede participar en la guerra. Pero Berenguela, como Isabel la Católica, organiza la logística, se preocupa del avituallamiento, organiza los hospitales. Es una labor, iba a decir en la sombra, pero no, es muy visible y muy importante. Berenguela renuncia al trono, Fernando III empieza a ser rey de Castilla en 1217. Y en ese momento su padre, Alfonso IX, le retira como heredero de León. ¿Por qué? Porque Alfonso IX aspiraba en ese momento a ser rey de Castilla. Aludía a un tratado antiguo firmado entre Castilla y León que en caso de que no hubiese heredero, el trono pasaría al otro rey. En caso de no haber heredero en Castilla, sería León y al revés. Pero claro, aquí hay heredera mujer, hay una mujer. Pero Alfonso IX buscaba una cláusula, una interpretación un tanto restrictiva y un tanto rebuscada del tratado y pretendió proclamar rey de Castilla. Incluso envió un ejército para atacar Castilla, intenta entrar en Valladolid, la ciudad se cierra y no lo recibe, llega hasta Burgos, la ciudad también se cierra en lealtad a Fernando y Alfonso IX tiene que retirarse. Encuentra una oposición firme en Castilla y saquea parte de las tierras de Castilla en su retirada, pero no pudo ser reconocido rey de León.
rey de Castilla, perdón. Mientras tanto, Fernando III se consolida como rey y en ese enfrentamiento con su padre, en esa acción de su padre, hay un hecho que refleja muy bien la visión, la vida, la mentalidad de Fernando III. Cuando le llegan noticias de que su padre entra en Castilla armado, de que quiere reivindicar el trono, de que está saqueando tierras de Castilla, manda unos emisarios para que le digan: yo nunca voy a actuar contra ti, nunca voy a luchar contra ti porque eres mi padre, y lo que debes hacer es alegrarte de que tu hijo es rey de Castilla. Bueno, Alfonso IX finalmente se retiró, no convencido posiblemente por el discurso de su hijo, que repito, es importante ver que no quería luchar contra su padre, sino por la resistencia de Castilla. No es proclamado rey de Castilla Alfonso IX, evidentemente, lo es su hijo Fernando III, que empieza a reinar en 1217. Pero en ese momento Alfonso IX le retira como heredero de León. Su hijo Fernando el Portugués ha muerto muy poco antes. Este mismo año, 1214, ha muerto Fernando el Portugués, de forma que Alfonso IX va a apoyar como herederas de León a las otras hijas que había tenido con Teresa de Portugal, Sancha y Dulce. Castilla, mientras tanto, Fernando III en Castilla va a continuar, se va a consolidar, va a iniciar también las campañas de reconquista y no renuncia a sus derechos a León, pero de momento queda en un segundo plano. La situación resurge, la cuestión resurge, cuando en 1230 muere Alfonso IX de León, muere cuando iba hacia Santiago de Compostela a presentar al apóstol sus victorias en Extremadura. Nos muestra Alfonso IX un rey de un carácter un poco violento, un rey impulsivo, un gran militar, como digo, y un hombre de contrastes, un hombre que había estado muy enamorado de sus dos mujeres, Teresa de Portugal y también de Berenguela, y que después tuvo muchísimas amantes y también varios hijos ilegítimos. Y al mismo tiempo, un hombre profundamente religioso. Los contrastes también de la religiosidad y de muchos hombres de la corte o de la nobleza de la Edad Media. Ha muerto su primogénito portugués, Fernando, y va a apoyar a sus hijas Sancha y Dulce como futuras herederas de León. Pero tampoco hay ningún documento en el que lo haga explícitamente. Es introducirlas en la corte, promocionarlas en los documentos, en los actos de la corte, pero no promueve ningún acto de reconocimiento jurídico pleno, que es lo que tendría que haber hecho para avalar su derecho al trono. Por eso, cuando muere en 1230 Alfonso IX, Fernando III puede reivindicar el trono de León. Y una vez más es Berenguela la que tiene realmente la iniciativa en esta situación. Cuando muere Alfonso IX, Fernando III está en Andalucía, en sus campañas militares, está regresando de una de ellas, y Berenguela le avisa que vaya inmediatamente a León para reivindicar el trono, antes de que sus hermanas puedan tomar la iniciativa y ser reconocidas, porque entonces la situación será mucho más complicada, se podría desatar una guerra civil y es lo único que no quería Berenguela. Efectivamente, Fernando III hace caso a su madre, acude a León y fue reconocido como rey por gran parte de la nobleza, de las ciudades y buena parte de los obispos, no todos, pero una gran parte. Mientras tanto, para evitar la guerra entre Castilla y León, las dos reinas que habían sido mujeres de Alfonso IX, Berenguela y Teresa, y hago notar, Teresa se había retirado a un monasterio cisterciense, una monja Bernarda, ha sido proclamada santa por la Iglesia y también sus hijas son beatas. Nos refleja, podemos hablar de una familia en la que la santidad era algo habitual. Pensemos que también el rey San Luis de Francia, Luis IX, es primo de Fernando III el Santo. Su madre es esta Blanca, hermana de Berenguela, hija de Alfonso VIII, tía de Fernando III. Es una familia donde la santidad es algo habitual. Nos refleja una genealogía de santidad que no es realmente casualidad.
Fernando III no es un fruto aislado en la corte, es realmente una consecuencia de una genealogía, de una familia ejemplar, bueno, con sus más y sus menos, en toda historia humana. Bueno, como digo, en esta situación Berenguela y Teresa llegan a un acuerdo. Para evitar la guerra entre Castilla y León, se ponen de acuerdo las dos mujeres para reconocer a Fernando como rey de León, para reconocerle como rey de León, pero al mismo tiempo sus hijas, las hijas de Teresa, Sancha y Dulce, renuncian a sus hipotéticos derechos. Repito, son realmente muy relativos, no hay ningún documento de reconocimiento a Alfonso IX en ese sentido, no hay reconocimiento por las Cortes de León ni nada por el estilo, y entonces el varón tendría prioridad sobre la mujer. Habiendo un varón, como el Fernando III, tenía derecho por encima de sus hermanas. Pero, repito, Alfonso IX los había promocionado y podían reivindicar un cierto derecho al trono. En el acuerdo, Teresa y Berenguela reconocen a Fernando como rey de León y que debe dar todos los años una cantidad muy sustanciosa a sus hermanas para que puedan vivir dignamente renunciando al trono de León. Y Fernando III, hombre fiel de palabra, toda la vida, mientras vivieron sus hermanas, les pagó la cantidad convenida, que era realmente muy elevada. De esa forma, en 1230, Fernando III es proclamado rey de León y une Castilla y León de forma ya definitiva. De forma definitiva, y a partir de entonces quiere unir los dos reinos en todos los aspectos. Desde el punto de vista del gobierno, suprime los cargos dobles entre Castilla y León para dar una mayor eficacia y un mayor ahorro. Bien lo sabemos en la actualidad con 18 administraciones. Entonces busca simplificar la administración al mismo tiempo que consolida el poder regio. Y nos muestra también un aspecto importante. Cuando unen Castilla y León hay una cierta primacía que se reconoce, primacía honorífica que se reconoce a este reino, que si nos fijamos bien en el mapa va a ser un reino mucho más extenso que los otros. Ahora la corona de Castilla, unión de León y de Castilla, es mucho más extensa, más poblada, económicamente más fuerte que la que podría ser su competidora en extensión, que es la corona de Aragón. Y además Castilla tiene otro aspecto a su favor en esa primacía honorífica que podía tener sobre los dos reinos hispánicos. Castilla, desde Alfonso VI, 1085, domina la ciudad de Toledo. Se ha incorporado Toledo a su reino. Toledo era la capital del reino visigodo. La reconquista es la lucha por rehacer la España visigoda, por restaurar España, como se dice en los documentos, que es el reino visigodo. Por lo tanto, aquel reino, Castilla, que tenía Toledo, que reinaba en Toledo, tenía una cierta primacía honorífica, sin consecuencias políticas, pero sí honorífica, sobre los otros reinos hispánicos. Y esto se consolida ahora, porque además la corona de Castilla, unidas Castilla y León, es mucho más fuerte, más extensa y, como digo, más poblada y económicamente más sólida. La primacía se reconoce en España un poco a regañadientes. Como digo, la reconquista es la lucha por rehacer España, pero en medio de esos contrasentidos, de esos momentos de aspiración a la unidad, a veces por matrimonios entre las distintas casas reales, pero también enfrentamientos por motivos personales, no querer perder una cierta primacía, una cierta superioridad, no reconocer a Castilla su superioridad. Y, sin embargo, desde fuera de España se ve ya esa unidad que se está consiguiendo y la primacía de Fernando III. Hay un cronista inglés, Mateo Paris, que le llama rey de toda España. Ya hay un reconocimiento de que ser como la cabeza de esa unidad que se quiere restablecer. Fernando III, en el gobierno de sus dominios, de sus reinos, de Castilla y de León, nos refleja lo quizás más significativo de su reinado, el ideal de gobernar para Dios. Es un rey para Dios, podríamos decirlo. Así, es un rey que tiene en su vida privada fama de santidad, es uno de los pocos reyes del que no se conoce ninguna relación extramatrimonial, y en su vida pública, como digo, quiere llevar a las normas del Evangelio a la vida del reino. Quiere gobernar de acuerdo
con las normas del Evangelio. Como dice una crónica de la época, en Dios tuvo siempre su corazón y sus ojos. Era su objetivo, gobernar justamente teniendo a Dios como juez, como verdadero juez. Quizás donde mejor se refleja esa idea es en la fórmula Rey por la gracia de Dios, que no es novedad con San Fernando, pero quizás sí en el sentido trascendente que él le da, en asumir de una forma más clara, de una forma más firme, ese ideal de gobernar de acuerdo con la moral evangélica. Ese título de Rey por la gracia de Dios no es una pretensión de un poder superior que anule a los demás poderes del reino, no es un reflejo de un poder despótico, como se diría hoy en día, como se dice hoy en día, que pretendían. Es, al contrario, es una fórmula de humildad. El poder, el rey lo recibe de Dios, y a Dios va a dar cuentas de cómo reina, de cómo gobierna, y si a los hombres los puede engañar, sabe que a Dios no, de forma que toda su actuación debe ser justa, debe ser recta, como recordaba Isabel la Católica Fernando también. Es otro paralelismo más que hay también ahí. Ese título de rey por la gracia de Dios no es un honor para el rey, sino una obligación que marca cómo debe gobernar. Y Fernando III lo refleja en toda su actuación. Hay uno de los historiadores que ha estudiado la vida religiosa, dice que toda la vida del rey ha estado envuelta en esta realidad sobrenatural. Dios, Dios, Dios. Fue lo que marcó su forma de actuar, sus objetivos y su tarea de gobierno. Como rey nos refleja todos los poderes que el rey medieval tenía. Era el jefe del ejército y ahí además mostró un liderazgo, una capacidad de mostrar la lealtad, el compañerismo a sus hombres que le hizo ganar el apoyo del ejército, de los distintos cuerpos de ejército que colaboraban en la Reconquista. También mostró el interés o el deseo de defender la justicia como uno de los objetivos también del poder real. Y de forma muy particular la defensa de la Iglesia y de la religión, que lógicamente en esta época se manifiesta en la defensa de la fe frente al Islam, la recuperación de las tierras frente a los musulmanes, restablecer la fe cristiana en la tierra que había sido cristiana. En este sentido, la tarea a Fernando III le lleva a ser un verdadero cruzado, caballero cruzado, de una cruzada que no necesita desarrollarse en Tierra Santa, porque también aquí hay que recuperar las tierras del Islam. Un caballero cruzado que va a ser un verdadero soldado de Cristo, que va a ser el hombre que marque, que tenga como tarea fundamental rehacer la reconquista, rehacer España, recuperar España para la fe. Va a ser el eje de su reinado, con esa faceta al mismo tiempo militar y religiosa que tiene la Reconquista. Militar por la lucha contra el Islam y religiosa restableciendo las diócesis, fundando monasterios, fundando conventos, que van a ser además centros de evangelización, lugares de evangelización de esas nuevas tierras. Y Fernando III, movido por ese ideal, va a dedicar prácticamente toda su vida, desde 1224, a las campañas de Reconquista. Y se va a implicar personalmente en casi todas ellas, salvo ciertos momentos en que por problemas de salud tiene que delegar, especialmente en su hijo, el príncipe, el futuro Alfonso X el Sabio, la dirección de las campañas. Y además, en esa tarea, Fernando III va a mostrar su gran capacidad estratégica. Va a ser un hombre, un verdadero jefe militar, que se gana el cariño de sus hombres, en parte por esa entrega, por ese compartir las incomodidades del campo de batalla, de la vida. Pensemos en los campamentos militares en esta época, pensemos en el calor de Andalucía, la falta a veces de agua y las dificultades que se viven en un campamento militar, más en la Edad Media. Y también nos cuentan las crónicas que en cuanto acababa la batalla, su primera actuación era rezar, dando gracias a Dios por la victoria, o si la victoria no había sido tal, o si había sido incluso una renuncia, un cerco, también dando gracias a Dios, porque todo lo bueno y lo que no parece bueno es también plan de Dios.
Y la segunda provisión que tomaba siempre después de las batallas era visitar a los heridos, visitar ese hospital de campaña para mostrarles su apoyo, su compañía y mostrar así también la cercanía a sus hombres. Como digo, siempre compartió las dificultades, las incomodidades del campo de batalla. En sus campañas vemos también, como digo, un valor de estratega, con el apoyo de su madre, Berenguela, que también tuvo ahí un protagonismo muy grande, con Isabel la Católica, con Fernando el Católico. Un protagonismo porque una capacidad de organizar el ejército, porque no había un ejército permanente en esta época y tiene que contar con los aportes de los nobles, con los aportes de las milicias de las ciudades, pero con un inconveniente, y es que unos y otros tienen un tiempo limitado de servicio militar, y cuando termina ese plazo, que solía estar en torno a los 3 meses, el ejército de un noble, la hueste de un noble o en la milicia concejil se retiraba. Fernando III supo, y su madre, con apoyo de su madre, organizar un relevo bien planificado de estas milicias concejiles y de las milicias nobiliarias para que así estuviese siempre, pudiese contar con un grupo, con un número estable de soldados. Y gracias a ello pudo llevar a cabo su labor de reconquista. Una labor que también tuvo a su favor otro factor que él supo también explotar, que es la labor del estratega, buscar todos los elementos para la victoria. Es la disolución del dominio islámico en España, la disolución del Imperio almohade, la aparición de unos terceros reinos de taifas que no hacían más que pelearse entre ellos, estar enfrentados entre ellos y vivir inmersos en guerras civiles. Y Fernando III supo aprovechar la situación, supo agitar esas luchas internas, apoyar a un bando frente a otro y aceptar el reconocimiento de algunos de esos reinos o de algunos de esos bandos como su señor feudal a cambio de dinero y de ayuda militar. Fernando III supo aprovecharse de esa situación y consiguió, gracias a ello también, algunas victorias importantes. La reconquista de Fernando III tiene 3 hitos fundamentales, bueno, 4 podríamos decir. El primero es Córdoba. Córdoba es reconquistada en 1236, el inicio es casi como de leyenda, pero fue muy real. Un grupo de caballeros de frontera, conociendo la división que se vivía en la ciudad, conquistan una parte, un barrio de la ciudad, la Axarquía, y en cuanto la conquistan empiezan a temer que los musulmanes les maten. Envían un emisario a Fernando III, que está en Benavente, está en el norte del reino, es pleno invierno, es enero, y Fernando III, frente a todos los consejos de los nobles que le rodean, frente a toda previsión lógica, digámoslo así, estratégica, arma su ejército, unos 100 caballeros, va reuniendo huestes a medida que va avanzando hacia el sur y se dirige a Córdoba. ¿Por qué lo hace? Porque no se puede dejar a sus caballeros cristianos sin protección, sometidos al ataque de los musulmanes, que van a ser o matados o cautivados o convertidos en cautivos como esclavos. No puede abandonar a sus hombres y, a pesar de las dificultades que se plantea una campaña en invierno, en pleno invierno, asume los riesgos y se dirige a Córdoba. Finalmente, después de un asedio largo, 1236, Córdoba se rinde. Y es una victoria significativa porque Córdoba era la capital del antiguo califato y supone un éxito moral, quizás más todavía que militar y estratégico. Además, un éxito también de la fe, un éxito porque recupera las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, que en el siglo X el famoso Almanzor había llevado a Córdoba, después de saquear la ciudad de Santiago, había llevado a Córdoba a hombros de cautivos cristianos. Y ahora Fernando devuelve el símbolo que había hecho Almanzor. Hace llevar a Santiago de Compostela las campanas de su catedral. No olvidemos el valor simbólico de la campana, la llamada a la oración para los cristianos. Hace devolver esas campanas sobre cautivos, por cautivos musulmanes, es decir, la victoria del cristianismo sobre el Islam. Después de Córdoba está Jaén, 1246,
y finalmente Sevilla, que es la perla de la corona, la joya principal de la corona, porque era ya la ciudad más importante en Al-Ándalus. Aquí también nos muestra su capacidad estratégica, porque es la primera vez en que organiza una flota para que Sevilla sea bloqueada por el río, evitar que lleguen refuerzos a Sevilla. Nos muestra, repito, su capacidad estratégica, ver los problemas y tomar soluciones para esos problemas. En medio, el reino de Murcia, un reino extenso, se ha declarado vasallo de Castilla, vasallo de Fernando III el Santo. Y después de tomar Jaén, el rey de Granada, el rey nazarí, el rey de ese reino taifa de Granada, se declara vasallo de Fernando III el Santo. De forma que Fernando renuncia a conquistar ese reino, va a ser vasallo de Castilla durante más de 2 siglos y le paga un tributo y contribuye militarmente con él en algunas campañas. Prácticamente está ya sentenciada la reconquista. De Al-Ándalus ya solo queda el reino de Granada, que es vasallo de Castilla. Y Fernando III piensa en emprender campañas en el norte de África, campañas para evitar que los poderes, los diversos reinezuelos que hay en el norte de África, puedan ayudar al reino de Granada y que se subleve contra Castilla. Finalmente, sus empresas no son muy significativas ahora, su hijo retomará esa iniciativa, pero también había una faceta religiosa, favorecer la evangelización de los musulmanes del norte de África. Las campañas militares habían llenado la vida de Fernando III y habían realmente agotado su salud. Un hombre que toda su vida no fue de una salud especialmente fuerte, desde niño estuvo enfermo con algunos episodios realmente graves y en 1252, ya sus últimos años los pasa en Sevilla, siente que la muerte ya está cerca y hay un cuadro que hacía referencia a Valle, precisamente a él, de las postrimerías de Fernando III, de San Fernando, que refleja muy bien ese momento. Es una recreación histórica, no podemos tomarlo al pie de la letra, pero recoge bien lo que dicen las crónicas. El rey, consciente de que se va a presentar al Rey de Reyes, se quita las vestiduras regias, abandona los símbolos de poder que aparecen en el suelo, como reflejo de que el rey ante Dios no es nadie, es un hombre como los demás, y como decía Isabel la Católica, cuanto más poderoso, más cuentas hay que rendir a Dios. Él es consciente de eso y lo quiere reflejar exteriormente. ¿Cómo muere Fernando III? Pues como había vivido, como un buen rey, como un buen padre, como un buen esposo. Llama a sus hijos, rodeado por sus hijos y por su mujer, se dirige al heredero, Alfonso X, el futuro Alfonso X el Sabio, y le pide que cuide, que proteja a su mujer, la reina Juana, que no es la madre de Alfonso X, es la segunda mujer de Fernando III y con la que Alfonso X precisamente no se llevaba muy bien. Le pide que la proteja, que la cuide y a todos sus hermanos. Luego Alfonso X tuvo sus más y sus menos con algunos de ellos e incluso ordenó la ejecución de uno de ellos. Pero bueno, el padre intentó mantener la paz en la familia. Como buen esposo, como buen padre, como buen rey, le recomienda a su hijo que continúe la empresa de conquista porque le dice, Señor, te dejo de toda la tierra de la Maracal, que los moros del rey Rodrigo de España ganado hubieron, y en tu señorío queda toda la una conquerida, la otra tributada. Al completar la reconquista solo queda tributada ese reino de Granada que es vasallo de Castilla. Y le dice, si mantienes lo que yo he hecho, incluso consigues extender más el reino, serás tan bueno como yo. Si pierdes tierras, serás inferior a mi labor como rey. Fernando III, como buen rey, también le recomienda mantener la paz en el reino, el orden interior, la justicia, las prerrogativas propias del rey y respetar los derechos, los fueros, las leyes del reino. Pero además muere como un buen cristiano, como había vivido, un buen cristiano que asume los ritos propios de la época. Se dice que en los últimos momentos toma un cirio en la mano, una vela, en señal de la fe
que tiene de la fe que profesa. Se pone una soga al cuello, se ve un poco, me imagino que quizás en la imagen no se percibe muy bien, una soga al cuello como señal de humildad. Ante Dios es un reo, no es rey, es un reo, es un simple pecador que se presenta ante Dios. Pide la confesión y la Eucaristía, pide los últimos sacramentos, pide a los que están rodeándole, especialmente al clero, que recen por él y les pide que canten el Te Deum, un himno de alabanza a Dios, porque la vida del hombre tiene que ser de continua alabanza a Dios. Y ese gesto importante, cuando percibe que el Santísimo entra en la estancia, se levanta como puede, muere a las pocas horas, es decir, está gravemente enfermo, saca las últimas fuerzas que tiene para rendirse ante el Rey de Reyes, para mostrar que ante él no es nadie, es un simple pecador que pide la misericordia de Dios. El rey muere el 30 de mayo de 1252 y en cuanto la noticia se conoce en Sevilla, empiezan las manifestaciones públicas de pena por la muerte del rey. Manifestaciones a las que se une el propio rey de Granada, el rey musulmán de Granada, que durante muchos años envía todos los aniversarios de la muerte del rey a unos caballeros con velas para rendir ese homenaje póstumo al rey que era su señor, que había sido su señor. Al poco tiempo de morir el rey empiezan a difundirse las noticias de milagros que produce el rey desde su sepulcro en la Catedral de Sevilla. Milagros que vienen a avalar esa fama de santidad que tenía durante su vida. Y no solo el pueblo de Sevilla, el propio Papa reconoce ese culto privado, todavía no ha sido reconocido como santo por la Iglesia, ese culto privado al rey. Y el Papa del momento, que es Inocencio IV, reconoce o concede indulgencias a los que acudan a rezar ante el sepulcro de San Fernando. El sepulcro de San Fernando sigue siendo durante mucho tiempo, durante siglos, lugar de peregrinación. Lo fue también de algunos reyes, por ejemplo Felipe III, Felipe IV, ya siglos después. Y, sin embargo, no hay un proceso de canonización firme en la época. Quizás porque el Papa no tenía mucho interés en potenciarlo por una cuestión de competencias de poder. Fernando III, para promover las campañas de reconquista, había pedido contribución económica a la Iglesia, que el Papa otorgó. Son las famosas tercias, una parte del diezmo eclesiástico se le otorgaba al rey para luchar contra los musulmanes. Pero el Papa lo otorgaba un poco a regañadientes y sobre todo con temor de que otros reyes lo pudiesen reivindicar también, lo pudiesen pedir, aunque se señalaba, y así se hacía, que solo podía ser usado ese dinero para la guerra contra los musulmanes. Pero ahí había un motivo de cierta tirantez con el Papa, de cierta rivalidad, y se piensa que quizás ese deseo del Papa de no mostrar como ejemplar a un rey que había cobrado las tercias, que paró un poco el proceso que se podía haber promovido de canonización. Pero ya a principios del siglo XVI, Fernando el Católico se decide a mover el proceso y a partir de ese momento, de principios del siglo XVI, la Corte de España promueve en la redacción de biografías del rey, más bien diríamos hagiografías, buscando en las crónicas aquellos datos que hablan de la religiosidad del rey, de la santidad de vida, de las virtudes que ejerció, no solo en la lucha contra el Islam, sino en su vida privada también. Y se empiezan a redactar estas biografías que son, digamos, el historial para un proceso de beatificación. Lo que ocurre es que, mientras tanto, el Papa ha reconocido otra vía de canonización que se ha utilizado en la historia de la Iglesia en varias ocasiones. Es lo que se llama la canonización equipolente. La canonización equipolente supone que el Papa puede otorgar, puede reconocer la santidad de una persona viendo o comprobando que hay un culto privado, eso sí, desde tiempo inmemorial hacia esa persona. Recordemos que esta canonización equipolente, por ejemplo, fue la vía
que usó Benedicto XVI para canonizar a Hildegarda de Bingen, que tenía fama de santa y había sido venerada como santa en Alemania desde su muerte. Y Benedicto XVI utilizó esta vía para reconocerla como santa. Y también recientemente el Papa Francisco lo hizo con la llamada la Santa Juana de Cubas de la Sagra, de ese monasterio de Cubas de la Sagra. Es por lo tanto una vía que se había puesto en marcha poco antes, y cuando el Papa la pone en marcha, los que están escribiendo estos tratados comprenden que va a ser una vía mucho más rápida que si hay que analizar en Roma los tratados, analizar las virtudes, que la vía de la canonización por las virtudes del rey era mucho más lenta. Y efectivamente se presenta ese memorial de un culto desde tiempos de la muerte del rey, 1252, las propias bulas pontificias reconociendo ese culto, y en 1671 Fernando III fue proclamado santo. Digamos que es una forma de completar, de culminar la vida de este rey. Un rey que en la época, y para nosotros también tiene que serlo, es un rey clave, y un rey que además nos refleja muy bien lo que es la figura del rey en la Edad Media, o lo que debe ser la figura del rey realmente, un modelo para el pueblo, un espejo en el que mirarse. Un buen rey es también una guía para su pueblo. Un rey que da malos ejemplos lleva a la corrupción o al pecado a su pueblo. Por eso ese ideal de Fernando III de gobernar de acuerdo con los ideales evangélicos, la vida privada y pública, es fundamental para el reino de Castilla y León, en su momento para España, porque ya realmente se está forjando esa unidad. Es un rey que, repito, servía de modelo y fue modelo también en su vida privada, en su vida de santidad privada. Es un rey que nos refleja la aspiración a la unidad hispánica. Él forjó esa unidad de Castilla y León, y a partir de ahí se forja, se da un paso más, un paso importante para esa unidad hispánica que se quiere restablecer, para esa restauración hispánica que es el proceso de la Reconquista. Es también un rey que nos refleja claramente cómo antepuso siempre los intereses del reino, el buen gobierno del reino, a los intereses personales, cómo se esforzó hasta el agotamiento en el reino, en el gobierno del reino y en sus campañas militares, como una obligación también de defender la fe, de extender la fe, de devolver España a la fe. Es un rey que nos refleja también claramente la honestidad en la administración del reino, procurando y consiguiendo una prosperidad económica que es un momento clave también de esa prosperidad en Castilla, en la corona de Castilla. Es un modelo que se valoró en su época, como se valoró en su época, y un modelo que queda ahí para la historia. Un modelo con el que comparar otros reinados o con el que ver otras situaciones de la vida política. Aspiración a la unidad, mirar por el bien del pueblo siempre, y el ejercicio del poder no como un derecho, sino como un deber ante Dios, como un servicio más que como un beneficio para el rey. Bueno, he intentado resumir el reinado, he querido destacar unos aspectos, espero haberlo hecho adecuadamente. Quizás puedo cerrar con la frase el texto de un medievalista, Manuel González, que publicó ya hace años una biografía del rey, en la que recoge, podríamos decir de forma muy clara, lo que es su reinado. Ha pasado justamente a la historia como el rey conquistador, como el rey que soldó definitivamente los destinos de los reinos de Castilla y León, separados durante mucho tiempo. El conquistador de Andalucía cumplió de manera brillante su cometido histórico: pacificar los viejos territorios patrimoniales y ampliar el reino como ninguno de sus antepasados lo había hecho en el pasado. Y además hacerlo con ese objetivo, con esa visión: Dios, Dios, Dios como guía de su reinado. Gracias por la atención y espero que haya sido por lo menos un poco claro.